Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Sagitario, vamos a empezar con el trabajo y como siempre ya sabéis que es lo que más nos centramos en el tema sentimental. Comenzamos, Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario. ¿Quieres conseguir una lectura gratuita conmigo, Sagitario? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Sagitario, en lo laboral. Todos los que sí estáis trabajando, Sagitario, tienes opción de cambio, así lo dicen las cartas, opción de que viene por mediación de una persona muy allegada a ti, una persona que tú conoces, de tu entorno, Sagitario, y dice y que tú darías el paso al cambio, posiblemente muchos de vosotros, a lo largo del mes de agosto. Así que todos los que estéis esperando un cambio y queráis ese cambio, se va a dar ese cambio en el mes de agosto. Los Sagitarios que estéis esperando renovaciones, que estéis un poquito en duda de qué va a pasar, ¿no? En el lugar que estáis trabajando, dice, hay renovaciones, pero a lo largo del mes de julio se producirán ciertos cambios dentro del trabajo que quizás no te gusten mucho. Sagitario que no estáis trabajando, comenzarás a trabajar con alguien muy allegado a ti y salen firmas de contrato. Más adelante, Sagitario, en este lugar tendrás la oportunidad de dar pasos, de crecer, incluso de elegir. Sagitario, que tenéis un negocio. Sagitario, hay cierta amenaza respecto a tu negocio y lo que tú ganas con tu negocio. Bien, entonces en esa economía de tu negocio hay cierta amenaza, Sagitario. Pero aquí dicen las cartas, esto es algo que será solucionado dentro de muy poco tiempo. Sagitario. Los Sagitarios que tenéis un negocio, todos los que estéis esperando un dinero que se os deba desde hace mucho tiempo, dice, es hora de actuar. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, en lo económico. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. Respecto a tu economía, Sagitario, los que estáis en una situación económica un poco confusa y estéis dependiendo de que otra persona solucione algo importante para que esto se dé, dicen las cartas, se puede retrasar, Sagitario, por lo menos hasta el mes de julio. Esto para algunos de vosotros. Sagitario, no me salen grandes entradas de dinero. Me sale la espera a acontecimientos importantes. Entonces yo realmente tu cambio económico lo veo a partir de esta fecha del mes de julio. Todos los que estéis esperando también un dinero respecto a una venta importante también se dará en esa fecha o comenzará a moverse en esa fecha, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Mira, Sagitario que estáis solteros. Yo os veo como que tenéis que trabajar algo muy relacionado a cómo te han hecho sentir o cómo tú has actuado con las personas del pasado. ¿Cómo te han hecho sentir? Y a raíz de cómo te han hecho sentir, cómo has actuado. Dice, esto hay que darse cuenta de algo y hay que curarlo. Bien. Sagitario que estáis solteros. Oportunidad de rehacer tu vida. Dicen las cartas que la has tenido.
pero que las personas que se han acercado a ti, por no tener, digamos, el mismo pensamiento que tú, no son unas personas que tú te hayas fijado en ellas, pero por esa razón, por no tener ese mismo pensamiento, esas mismas pensamientos o ideas de cara a futuro. Bien, como que no has dado opción a esperar. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Veo mucho estancamiento en tu vida, Sagitario, sobre todo en pasado, un estancamiento con una persona que era producido por alguien, por una figura materna o algo por el estilo, Sagitario. Y aquí dicen las cartas que esto ya queda totalmente en pasado. Todos los Sagitarios que hayáis vivido hace poco una relación oculta, aquí dicen las cartas, cuidado con esto, porque esto no está terminado totalmente. Será una persona que quizás quiera volver a tu vida, Sagitario. Bien, eso por un lado. Oportunidades de rehacer tu vida, Sagitario. Ahora mismo te veo que no las quieres, o no estás pendiente de eso, estás pendiente en otras cosas, a otras cosas. Sagitario, una persona podría llegar a ti dentro de muy poco tiempo, pero sería una persona totalmente pasajera, ¿vale? ¿Por qué pasajera? Porque es una persona que en el lugar que tú conoces a esta persona está de paso. O sea que tú puedes conocer en la ciudad que estás ahora mismo a una persona, pero esa persona está de paso en esa ciudad. Entonces llegaría el momento en el que esta persona se iría, se alejaría, o se iría a su lugar, ¿bien? De origen o de lo que sea. Sagitario, solteros. Bien, dicen las cartas que tú todavía tienes que regresar con alguien del pasado. Esto es una etapa que se tiene que vivir todavía. Y así dure 2 días, pero se tiene que vivir. Para que te des cuenta, Sagitario, de que no es tanto el sentimiento que creías tener. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteritos. Vamos a ver. Bueno, todas las personas nuevas que aparecen en tu vida, Sagitario, por lo que sea, se ven envueltas en tomar decisiones. Se cruzan nuevas personas en el camino y se producen las traiciones, Sagitario. ¿Bien? Quiero que prestes atención a todo tu entorno laboral, Sagitario. En tu entorno laboral, tu futuro entorno laboral, y no quiere decir que esta persona trabaje contigo, se hablan de un entorno laboral, dice, estará tu futuro sentimental. Bien, así que préstale atención a esto. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteritos. Vamos a ver con estas. Aquí te veo en un futuro la toma de decisiones en tu vida. Dice, porque tú tendrás delante la persona indicada para ti, la persona que has buscado siempre. Pero también, dice, en un principio, el cómo se inicie esta relación no te llama la atención. Y aquí tienes que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es una historia que empieza en la clandestinidad, empieza en lo oculto. Pero es la persona que a ti te va a llenar y que te va a aportar lo que tú necesitas, Sagitario. Bien, y esta persona es la que hemos visto, Sagitario, que está en un entorno laboral tuyo, Sagitario. Dice, es una persona para una relación, aunque tú en un principio
lo veas muy difícil, sí. Vas a tener mucho temor a lo que se dirá bajo esta historia. Vas a tener muchas críticas con esta historia, Sagitario. Pero finalmente dicen las cartas, la decisión es tuya. Tú no puedes aquí decidir por lo que piensen los demás, si está bien, si está mal, lo que estáis haciendo. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver cómo están las energías. Sagitario, casados en convivencia y novios. Tienes que encontrar dónde está... A ver cómo te lo explico para que me entiendas, Sagitario. Te haces muchas preguntas. Controlas tus sentimientos, controlas tus emociones. Pero esto, Sagitario, es una lucha constante. Una lucha que realmente llega a un momento agotador. O sea, una lucha que agota. Bien. Hasta ahí bien, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas. Sagitario, deja de luchar. Porque la plenitud en tu vida sentimental está en lo más simple. Vamos a seguir. Seguimos. Sagitario. Casados en convivencia y novios. ¿Has vivido algún tipo de estancamiento o habéis pasado por algún tipo de estancamiento, Sagitario? Uno de los dos podría haber estado con ciertas dudas que no se han manifestado, sí, pero esto me sale como que queda en pasado, Sagitario. Sagitario, casados en convivencia y novio, aquí dicen las cartas, hay una nueva etapa para vosotros, Sagitario. Comienza la ilusión, comienza con mucha fuerza, hay un cambio en esto, Hay un cambio en esto, pero el cambio se ve más en uno de vosotros, no en ambas partes, Sagitario. Con lo cual me da a entender que uno de los dos vivirá la relación más intensa, el otro me sale como más distante a nivel emocional. Es necesario, Sagitario, que se produzca el alejamiento de un hombre, ¿bien?, que genera conflicto en vuestra vida, Sagitario. ¿Esto pasará? Sí. Sagitario, casados en convivencia y novios. Hay una persona que os mira a uno de vosotros, ¿bien? Y esta persona ya llega un punto, llega un momento, Sagitario, que no controla lo que siente o las emociones que se le despiertan cuando te ve. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque esta persona se puede manifestar y puede generar un conflicto en tu relación sin tú tener nada que ver en esto ni esperarte esto, O sea, puede generar dudas. Sí. Y esto no quiere decir que tú estés hablando con esta persona, pero puede generarle dudas lo que es a tu pareja, ¿bien? Vamos a ver qué más. Sagitario, tengo que decir también que algunos de vosotros os veo como una figura en un futuro, ahora no, pero sí en un futuro, una figura importante para uno de los dos. Dice, puede poner en duda los sentimientos, ¿bien? Así que hay que tener cuidado con eso también. Generar dudas, poner en duda, especular, etc, etc. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver.
Habéis pasado muchas pruebas y todavía os quedan pruebas por pasar. Porque yo, sí es verdad que veo, Sagitario, un renacer entre vosotros, pero también con ese renacer llegan otro tipo de dudas, ¿no? Y estas dudas se refieren a entender o a creer que uno de los dos quiere vivir cosas nuevas, ¿vale? Entonces aquí se va a generar una indecisión en todo esto. Esto puede ir más allá de un pensamiento. Entonces con esto hay que tener cuidado, Sagitario, que el pensar que la pareja quiere vivir algo nuevo nos puede llevar a acontecimientos en la relación, peleas, discusiones que no queremos que sucedan, porque entonces estas peleas y estas discusiones sí traerían una verdadera indecisión. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Muchos de vosotros estáis pasando por una etapa de dudas, incluso te diría, sobre todo los que estáis de novios, que no andáis en convivencia. Dicen las cartas que está habiendo ahora mismo algún tipo de alejamiento. Que este alejamiento tiene que ver, Sagitario, por el entorno, por dos personas en concreto. Son personas que digamos, roban la calma, vamos a decirlo así, con sus comentarios roban la calma de tu pareja, ¿vale? Eso por un lado. Aquí dicen las cartas, Sagitario, mantén la calma en este caso y deja a tu pareja que se tome su tiempo, que piense qué es lo que quiere. Si tu pareja tiene ese tiempo y ese tiempo es respetado, yo te digo a ti, Sagitario, que a lo largo de finales del mes de junio, tú estás haciendo un desplazamiento con tu pareja y esto quedará totalmente solucionado. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario y tu mensaje especial del amor. Mi queridísimo Sagitario, tu mensaje especial del amor te dice: no mezcles lo que es el amor con lo material. Esto es muy importante. No confundas, Sagitario. No confundas. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Sagitario y tu salud. Cambios, Sagitario, cambios, todos los que estéis pasando por una situación de salud o hayáis estado un poquito malitos o algo por el estilo, dice que llegan cambios y que llegan buenas noticias para vosotros, ¿vale, Sagitario? Cada uno ya que lo aplica a su historia y como siempre sabéis, os digo, Sagitario, que yo no soy médico. Vamos a seguir, Sagitario, vamos a poner esta baraja bien. Seguimos con tu mensaje general. Llega el momento de cambios, Sagitario. Debes de estar preparado para esos cambios, Hay que estar preparado, sobre todo respecto a los cambios que no tendrán, que no serán reversibles, ¿vale? Así lo dicen las cartas. Cada uno que lo aplica a su historia aquí, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos con el número que te voy a dar, Sagitario, el número 3 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Sagitario, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.